tipo de literatura que se encuentra en donde les decía, aquí no denominan con número. Por ahí hay un micro abierto, ¿pero? Está el micro abierto. Y en algunas literaturas, quisimos plantearlo así, no se denominan con números. Las vitaminas vienen como sustancias del complejo B: biotina, colina, ácido fólico, inositol, PABA o ácido para aminobenzoico. Es otro tipo de literaturas, se los ponemos así para que no les caiga de extraño. Son corrientes corrientes literarias en donde unos le apuestan a que sí deben de tener número, otros que las catalogan dentro del complejo B e incluso la apartan del complejo B. La biotina la han aportado el complejo B, el inositol y la PABA. Pero yo me voy más al rango de denominarlas con un número porque es más accesible y además todas son hidrosolubles. Todas son hidrosolubles y su complejidad bioquímica, su cadena bioquímica, tiene que ver con la cadena bioquímica de la B1, la B2, la B3. Entonces, igual para sintetizar más nuestro conocimiento, es más fácil, desde mi punto de vista, para ustedes les será más fácil este tipo de literatura, asociarlas todas al complejo B. Todas las vitaminas que integran el complejo vitamínico B son sustancias hidrosolubles que pueden ser cultivadas a partir de bacterias, de levaduras, hongos y mohos. De ahí viene el complejo B para todos aquellos que digamos, bueno, ¿de dónde lo sacan? Pues sí, son derivados químicos que se cultivan a partir de bacterias, de levaduras, hongos y mohos. Todas las vitaminas B, excepto la B17, amigdalina, constituyentes naturales de la levadura de cerveza, el hígado o los cereales integrales, alimentos estos como los más ricos en este complejo nutritivo. Las vitaminas del complejo B, todas excepto la B17. Ahora, facilita la conversión de los hidratos de carbono en glucosa. Esa es la magia del complejo B. Esa es la razón inequívoca por la que lo debemos de recomendar a toda aquella persona que tenga problemas metabólicos, baja energía y por supuesto diabetes, porque permite la conversión de hidratos de carbono en glucosa para que esos hidratos de carbono no queden en las arterias, estacionados por varias horas causando problemas de salud, y que el cuerpo quema para producir energía. Entonces el cuerpo quema esta glucosa y se convierte en energía. Por eso tenemos energía. Si no tenemos complejo B, no se facilita esta conversión, entonces no se transforma en energía la ingesta de hidratos de carbono. Se queda ahí estancada en forma de glucosa y no tenemos con qué convertirla en energía. Es vital en el mantenimiento de las grasas y de las proteínas, porque les decía, B1 y B6 participa íntimamente en el metabolismo de las grasas porque es un nutriente del cual el hígado depende para hacer estas funciones. Estas funciones las hace la colina y el inositol. Es necesario para el funcionamiento normal del sistema nervioso, incluso es el más importante factor individual para la salud de los nervios. Entonces la necesitamos en muchísimas funciones de las cuales depende nuestra vida, nuestra energía, nuestra estabilidad emocional. Este complejo B también es esencial para el mantenimiento del tono muscular en el tracto intestinal. Si no tomamos complejo B en el proceso desintoxicante, no vamos a lograr ese tono muscular solo con los minerales. Necesitamos los minerales para limpiar, para que nos ayuden a absorber, pero para lograr el tono muscular que se ha perdido por los años, por tener un intestino ocupado, necesitamos el complejo B. Estas vitaminas que participan para dar ese tono muscular es la colina, es el inositol, que es la B4, la B8, es la vitamina B6 y es la vitamina B2 para dar el tono muscular. Es esencial para la salud de la piel, el cabello, los ojos, la boca y el hígado. Vaya, es esencial. También la absorción y el almacenamiento del complejo B es muy importante porque es un reservorio de energía, es un reservorio de regeneración para el sistema nervioso, muscular, nos ayuda a la síntesis
de muchas sustancias que proveen que nuestro sistema nervioso muscular se regenere y por supuesto nos ayuda para tener un sueño reparador. Todas las vitaminas del complejo B, todas son fácil y rápidamente absorbidas a nivel del intestino delgado. Una razón más por la que yo no aconsejo que se tomen estas vitaminas, que se debe al paciente inyectadas. Hay terapias que se dicen ortomoleculares, ya investigué estas terapias y son nutrientes que se inyectan. La absorción debe de ser a través del intestino delgado, ¿de acuerdo? Porque es así como funciona el cuerpo. El cuerpo no funciona nutriéndose con inyecciones ni con sondas. El cuerpo funciona nutriéndose desde el intestino. Desde ahí hace todos los procesos metabólicos y enzimáticos para favorecer la función de todo nuestro organismo. Entonces, la nutrición debe de hacerse desde ahí. Y la medicina ortomolecular es una terapia alternativa, pero no por ser alternativa la voy a dar en inyecciones, la voy a dar tomada para que se absorba como lo que es un nutriente. Debe de ser continuamente repuesto al organismo este complejo B, dado que es vital para gran número de procesos metabólicos y no se puede biosintetizar ni almacenar, o sea, no podemos tener el almacén del complejo B como pudiéramos tener un almacén de calcio. Entonces lo necesitamos diariamente porque todos aquellos nutrientes que participen en el metabolismo son nutrientes que deben de tomarse diariamente, ¿de acuerdo? Ahora, usualmente toma de 6 a 8 horas la completa excreción a través de la orina o la transpiración. Por eso muchas personas dicen, bueno, es que estoy tomando mucho y lo estoy tirando a través de la orina. Lo que sucede es que se debe de excretar. Lo que el cuerpo ya no necesita, lo va a excretar a través de la orina de la transpiración. Por eso los pacientes cuando empiezan a tomar complejo B, sienten que su orina es de un color y un aroma muy muy fuerte. Sobre todo es por la vitamina B6 y la B12 y la B1. B1, B6 y B12 tienen un aroma muy fuerte. Los antibióticos, sulfamidas, somníferos y estrógenos crean condiciones en el tracto digestivo que pueden destruirlas. Entonces, aquellas personas que, por ejemplo, toman estos somníferos, algunos productos para la cuestión de la depresión, esquizofrenia, estrógenos en el caso de las mujeres en la menopausia, pues entonces hacen que en el tracto digestivo se destruyan las vitaminas del complejo B. Por lo tanto, hay que tomarlas. ¿Cuáles son los perjuicios que ocasiona la deficiencia de complejo B? El cansancio, para que vayan tomando nota de todas las situaciones que se presentan por falta de complejo B, además de las que ya hemos especificado aquí como parte de las funciones importantes del organismo. Si la persona presenta cansancio, irritabilidad, nerviosismo, depresión, tendencia suicida, pelo canoso, caída del cabello, calvicie, acné u otros problemas de la piel, falta de apetito, quiere decir que tiene carencia de de las vitaminas del complejo B. Cansancio, vitamina B1, vitamina B6. Irritabilidad, vitamina B1, vitamina B5. Nerviosismo, B1, B2, B6, casi se necesitan todas. En el caso de la depresión, lo mismo. Tendencia suicida, casi hasta la B17. Pelo canoso, sobre todo B4, B8, B5. Caída del cabello, B5, B1. Calvicie, la mayoría de las del complejo B. Acné u otros problemas de la piel, pues pueden ser también la B6, la B12, la B5 sobre todo. Falta de apetito, B9. En el caso del insomnio, B5 hace mucha falta, B1 y B5, neuritis, todas las del complejo B, mala memoria, B4 y B8, que es colina e inositol, alergias, todas las del complejo B, anemia, todas las del complejo B, sobre todo B1, B6 y B9, estreñimiento, todas las del complejo B, énfasis en B6 y B12, colesterol alto, la mayoría, y haciendo énfasis en B4 y B8. Lengua hinchada, brillante y de color rojo claro, la mayoría del complejo B, sobre todo B6 y B12, también la colina y el inositol. También pueden causar su deficiencia
dietas exentas de leche. Entonces nos hace falta una sugerencia, puede ser proteína de soya. Tratamientos prolongados con sulfamidas o antibióticos. Infecciones, estrés. El estrés se quema de una manera de verdad increíble a la vitamina del complejo B. Elevado consumo de hidratos de carbono, todas las papitas, las frituras, las harinas, los cakes, las galletas, consumo de cafeína. En el embarazo también hay deficiencia porque el bebé lo requiere en altas dosis. Consumo de alimentos excesivamente refinados, procesados o cocinados. La unidad de medida del complejo B de todas las variedades de las vitaminas del complejo B vienen en miligramo. La abreviatura del miligramo es mg. Aunque dados los pequeñísimos requerimientos necesarios para algunas de las vitaminas que lo integran, como por ejemplo el ácido fólico, la biotina, la cobalamina, también se emplean en estos casos concretos el microgramo. Entonces, para todas vamos a regresar a la lista para que nos quede claro. Aquí está rapidísimo. Necesitamos diferenciar la dosis en la que se da para no confundirnos con la literatura. Si es B1, B2, B3, B6, B12, B13 y B5, se necesitan en miligramos, incluido la colina y el inositol. En microgramos, que es mcg, es la biotina, el ácido fólico y el ácido para-aminobenzoico. ¿Por qué? Porque son dosis menores las que se requieren de ese específico nutriente. Entonces vamos aquí a la explicación. Aunque dados los pequeñísimos requerimientos necesarios para algunas vitaminas que integran el complejo B, como es el ácido fólico, la biotina, la cobalamina, se emplean en estos casos la unidad de microgramo, mcg. Esta unidad microgramo la podemos encontrar también en nutrientes minerales como selenio, como germanio y el selenio, germanio y también el cromo. Se maneja en microgramos, ¿de acuerdo? Por las dosis mínimas que requerimos, no las requerimos en miligramos. Toxicidad y sus síntomas del complejo B. Lo más importante de recordar es que a pesar de que la toxicidad del complejo B en general es baja, todas las vitaminas del complejo B deberían ingerirse juntas, por lo que ya explicamos, juntas, porque en la mayoría de los casos de la B1 hasta la B17 participan en el metabolismo. Metabolismo equivale a la intervención de hígado y páncreas. Entonces, esas van a ayudar a hacer el trabajo de hígado y páncreas una vez que esté el alimento. Entonces se toman juntas, a menos de que estemos tratando problemas de tipo metabolismo de grasas. Necesitamos un trabajo lipotrópico con colina y con inositol, es el momento en que se dan antes, porque se les considera lipotrópicos. ¿Qué quiere decir que es lipotrópico? Es aquel agente que quema las grasas, las hace pequeñitas. No es que las queme, perdón, el quemador de grasas son algunos aminoácidos. Los lipotrópicos las micronizan, las hacen pequeñitas para que se puedan digerir y se salgan del organismo. En este caso lo vamos a manejar antes, caso colesterol, triglicéridos, obesidad. Antes vamos a manejar la B4 y la B8, que es colina con inositol. Si el paciente no tiene esos problemas, se los das después de los alimentos. De esta manera se aprovecha, obviamente, colina y inositol cuando el paciente lo requiera. Siempre lo vamos a dar, siempre en la desintoxicación. Pero muchos pacientes después de desintoxicarse ya no necesitan colina y inositol porque su problema de salud es otro. Nos enfocamos en segunda etapa a ese problema de salud. Pero si sigue necesitando colina con inositol y el problema es de que necesitan procesar mejor las grasas, se dan antes. Si el problema del paciente no es de procesar grasas, se da después solo la colina y solo el inositol, que en nuestro caso viene en una sola cápsula, ¿de acuerdo? El complejo B se da después de alimentos. Colina y inositol se da antes solo en los casos donde tengamos problema de metabolismo de grasas. Si no hay ese problema, se puede dar después, ¿de acuerdo? De esta manera se aprovechan al máximo sus efectos benéficos y se evitan probables reacciones indeseables. Algunas precauciones y sugerencias para la ingesta del complejo B.
una prolongada ingestión puede provocar un agotamiento importante de las otras. Quiere decir que si yo estoy consume complejo B, pues puedo agotar el consumo de otras, pero esto se da en casos muy extremos. Se fue por segundos, yo creo. Sí. Si yo excedo en esas sustancias, pues puedo provocar esto, pero en caso de que estamos tratando a un paciente con diabetes, esto nunca va a suceder porque el paciente lo requiere. Dolencias que se benefician con el complejo B, esta lista se queda corta porque es amplísima, pero estos son como que lo más necesario. Articulaciones, ya sea artritis, bursitis o gota, en la boca, ya sea aftas, problema de halitosis, cabeza, fiebres, jaquecas, en el corazón cuando hay problemas de angina de pecho, arteriosclerosis, fracaso cardíaco congestivo, hipertensión, infarto al miocardio, dientes y encías cuando hay problema de piorrea, estómago, gastritis, dispepsia, úlcera péptica, gastroenteritis. En el caso de disfunción de glándulas, cuando hay hipertiroidismo, prostatitis, fibrosis quística y otras degeneraciones glandulares, como por ejemplo puede ser incluso la enfermedad de Addison o agotamiento suprarrenal. En el caso de hígado, cirrosis y hepatitis, intestinos, hay procesos de diarrea, enfermedad celíaca, estreñimiento, diverticulosis, hemorroides, parásitos intestinales. Aquí en el caso de la diverticulosis, en este exclusivo caso yo doy la colina de esta manera, una cápsula antes y una cápsula después, porque necesitamos micronizar las grasas y por otro lado sacarlas del intestino. Entonces la doy una cápsula antes y una cápsula después de la colina y inositol, y el complejo B siempre va después. De acuerdo, aquí el paciente necesita tanto complejo B, que tiene colina y inositol, y además necesita una dosis extra de colina y inositol aparte de la que viene en el complejo B. Pero estas dosis se las doy así, una antes y una después. La diverticulosis son globitos que se forman al interior del intestino con bolo fecal ahí acumulado. Entonces tengo que micronizar esa grasa y ayudar a sacarla. Entonces por eso es el antes y el después. Hay casos así muy concretos. Músculos de Parkinson, oídos, mareo de Meniere, ojos, cataratas, glaucoma, vista cansada, también se da el complejo B. Piel, en problemas de acné, úlcera de escúbito, quemaduras, psoriasis y herpes zóster. El herpes zóster con complejo B, vitamina C y plata coloidal, aunque sea con eso, el paciente se siente recuperado, porque si bien el herpes es un virus que se inserta en el sistema nervioso. A quien hay que atender, además del sistema inmune, yo prefiero irme más al sistema nervioso, porque de origen ahí empezó el problema. Se degeneró tanto el sistema nervioso, se debilitó, que fue capaz de tener de huésped a un virus letal. Entonces, ese puede caminar por todos los nervios, y recordemos que hay un músculo, el sistema nervioso está conectado a todos nuestros músculos, el nervio óptico, nervio auditivo. Podemos perder la vista o podemos perder la facultad de oír por tener este virus del herpes zóster. La medicación que se hace hoy en día, hace más de 15 años no se utilizaba complejo B en los tratamientos de herpes zóster, hasta hace muy poco. La medicina ortomolecular siempre lo maneja como primerísimo nutriente. Aquí, en el caso de un herpes zóster en estado grave, con riesgo de perder los ojitos o el oído, nosotros damos, son los únicos casos en donde damos más de 200 miligramos al día en caso de herpes zóster, dependiendo de pero ahí hay que valorar la necesidad del paciente. Puede ser un paciente con un herpes que se puede controlar hasta con 100 gramos o 200 gramos al día, pero hay casos en los que se requiere más porque de origen es una deficiencia severísima del complejo B, el herpes zóster. En caso de calambres, flebitis ciática, venas varicosas, caso de salud en las piernas, el complejo B es muy efectivo. En los riñones es súper mega básico, igual que en el hígado y que en el páncreas. Páncreas, hígado y riñones trabajan gracias a favor y por el complejo B. El sistema nervioso y el cerebro igual trabaja gracias a favor y por el complejo B. En casos de epilepsia, meningitis, insomnio, neuritis, etc. Aquí en el caso de la meningitis,
hay que tener mucho cuidado porque desgraciadamente hay muchos riesgos sanitarios en los hospitales. Hay muchas bacterias hospitalarias, llamadas bacterias hospitalarias, virus, que solo se dan en la estancia que tenemos cuando vamos a operarnos de lo que sea. Entonces yo sugiero mucho que antes de la operación tomes buenas cantidades de complejo B, plata coloidal, vitamina C, minerales. Aunque no vayas a estar enfermo de nada, hay muchas personas que se hacen una operación estética, no están enfermas. Yo te lo sugiero que lo tomes porque cada día desgraciadamente hay más riesgos de alguna inflamación a consecuencia de una bacteria. Entonces, para que no vaya a degenerar un problema mayor y para que te recuperes más rápido en la recuperación postoperatoria, el complejo B es una maravilla para esto. Sistema respiratorio, pulmones en caso de enfisema, gripe, neumonía o fiebre de heno. En el caso de la vesícula biliar es básico en cuestiones de litiasis biliar. En caso también de problemas hepáticos, cualquier problema hepático, es muy recomendable el uso del complejo B. Los nutrientes sinérgicos. ¿Qué es sinergia? Es la combinación adecuada, ideal. Hagan de cuenta que sinergia es con quién te llevas mejor. ¿Quiénes son los mejores amigos, compañeros del complejo B? La vitamina C va dentro de terapia desintoxicante. La vitamina E es un muy buen compañero del complejo B. El calcio, por supuesto, y el fósforo. Estos serían los 4 nutrientes que hacen una muy buena sinergia con el complejo B. Vitamina C, vitamina E, calcio y fósforo. El tema de beneficios y el tema donde vamos a hablar de las vitaminas liposolubles y todos sus beneficios y su sinergia, lo vamos a dejar para la siguiente clase. ¿Qué les parece si sea momento de abordar las preguntas? Isaac, no sé si haya preguntas. Sí, déjame verificar las de Mónica. Sí. Teresa Valencia. Adelante. Tere, está tu micrófono abierto. Tere, te escuchamos. ¿Quieres participar? Ok, no, ¿verdad? Antonio Orozco. Antonio, bienvenido. ¿Quieres participar? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿De dónde te conectas, Antonio? Bienvenido. De León, muy bien. Buenas fotos. Muy bien, a tus órdenes. ¿En qué te podemos ayudar? Oye, para un paciente diabética, le cortaron reciente la pierna. ¿Qué le podemos dar para oxigenarle mejor lo que es extremidades? ¿Para oxigenar mejor qué, perdón? Lo que es las extremidades, las piernas. Ah, ok, perfecto. Bueno, aquí tenemos que dar, no para oxigenar, pero sí para prevenir el problema, plata coloidal. Hay que darle plata coloidal 3-4 veces al día. Y para la oxigenación es muy útil que le combines el cromo con el omega, cromo y omega, porque el cromo también participa como un vehículo para transportar el oxígeno. Sería cromo, tienes que concentrarte en el cromo, en los omegas y por supuesto en la niacina y vitamina C. De cajón para ese paciente casi de por vida, porque pues se ve que no se cuidó y es muy fácil que pueda degenerar el riesgo de perder la otra piernita, y trabaja con ella mucho la cuestión de la responsabilidad de cuidar su alimentación, Antonio, porque desgraciadamente son pacientes que recaen en los malos hábitos alimenticios y para que no pierda su otra piernita. Te lo digo con conocimiento de causa porque la experiencia, desgraciadamente, pierden un piecito, luego el otro. No es que sea más fácil para ellos, es que es muy difícil para ellos quitarse la adicción al azúcar. Ya en esos pacientes la adicción es sumamente muy fuerte. Entonces, de cajón y forever tiene que utilizar cromo, niacina, vitamina C, omega, además del tratamiento que es para la diabetes, obviamente el complejo B y sus minerales. Okay. Sí, ahorita la tengo con el tratamiento de desintoxicación, pero para cuando termine más o menos que le adicionamos, ¿verdad? Sí, y la plata coloidal, estársela dando para que suba las defensas y genere cicatrización, muy buena cicatrización. Y por supuesto una pregunta. Sí.
Que en su otro piecito tenga mucho cuidado de no usar calcetas que la aprieten, zapato muy cómodo y que siga ejercitándose. O sea, ella tiene que seguir ejercitando su piernita y el cuerpo, seguirlo movilizando de la manera que ella pueda, pero tiene que dinamizar ese cuerpo para que no le vuelva a suceder, ¿de acuerdo? ¿Me decías, perdón? Sí, tengo una duda desde hace rato. El complejo B normalmente son 150 gramos, lo que se recomienda. Sí. ¿Sí? Así es. Bueno, sí. Ok. Donde el B50 que tenemos dice que es de 600 miligramos, algo así. No, pero la cápsula es como de 50 a 60 gramos. Ya en general de todas las dosis, dale 3 al día, no hay ningún problema. Tienes que darle 3 cápsulas al día, una después de cada alimento. Perfecto, ok. Bueno, te podría hacer otra pregunta, pero como que se me va y se viene la señal. Te estoy escuchando muy bien, adelante. Muy bien. Otra es, por decir, a mi hijo lo operaron de la rodilla y salió muy bien. Le tomaron de la rodilla el ligamento para hacerle un injerto y le queda el hueco. Me sugieren, hay una inyección que están usando a base de aminoácidos, magnesio y calcio. Eso lo podemos dar como tratamiento, ¿no? Es una inyección que aplican las personas que hacen los tratamientos de rehabilitación. Bueno, ahí sería un caso diferente, Antonio. Ahí sí yo recomiendo que la rehabilitación va a ser directa, porque es directa a músculo, a tendón, y además que ingeste los nutrientes que me estás diciendo. Yo le agregaría calcio, magnesio, los minerales líquidos, porque el mineral líquido tiene magnesio para que se pueda absorber el calcio, vitamina C y complejo B tomados, y aparte que acepte la rehabilitación, porque ese tipo de rehabilitación va directo al área que quieren recuperar más rápido. Sería además de... Sí, okay. Sí lograste. De hecho, él se recuperó muy... Sí. Bueno. Sí, ya estaba tomando tratamiento. Sí, perdón. ¿Ya estaba él tomando tratamiento preventivo, desintoxicante antes de su problema? Sí. Sí, no, después le di la desintoxicación y luego como él sufría mucho de gastritis y lo operaron de perforar el estómago, le di vitamina C con bioflavonoides y le fue maravillosamente bien. Ay, pues muchas felicidades. ¿Qué edad tiene tu hijo? 24 años ya. Muy joven. Bueno, pues que siga su tratamiento, sobre todo cuida ese estómago para que no recaiga, y su alimentación, porque a muy temprana edad generó un problema gástrico importante. Entonces, que se siga cuidando y que tome conciencia de su alimentación. Muchas gracias. Gracias a ti, Antonio. Muy buenas tardes. En el chat dice Rosalía Torres, mujer de 54 años que había mejorado como un 90%, ahora después de 4 meses de desintoxicación ha vuelto a tener algunos de los síntomas que ya no tenía. ¿Cómo arrastrar la pierna y sentirla sin fuerzas? ¿Qué debo darle? Bueno, aquí el tip que les dimos sigue dando lo que... 4 meses de desintoxicación... Bueno, no entiendo por qué lo manejaste así. La terapia de desintoxicantes de 1 mes y después la terapia del tratamiento que quieres. No nos indicas qué estás tratando en esta persona. Quizá te están faltando los nutrientes para manejar el problema de origen, no nos lo dices. Pero bueno, la fase desintoxicante dura 1 mes, si acaso 2 meses si hay colesterol, triglicéridos. Yo te recomiendo que nos digan cuál es su problema de origen para ver si estás dándole el tratamiento adecuado, porque estamos así como que mucho a ciegas. Porque si te sigues 4 meses con solo tratamiento desintoxicante, le están faltando nutrientes a lo mejor para el sistema nervioso. Vuélvanos a escribir cuál es su problema de origen y por qué 4 meses la desintoxicación para decirte qué nutriente te hace falta.
Que leímos mal, dice Rosalía, que en esos 4 meses fue desintoxicación y nutrición. Ahora nada más faltaría que nos diga qué estaba tratando de origen, ¿no? ¿Qué estaba tratando de origen para que te digamos que debes de emplear de tratamiento? Quizá lo estés empleando muy bien, entonces es lo que yo le llamo, hay que darle la vuelta a los nutrientes, porque luego el organismo se acostumbra a las dosis, entonces hay que reactivar esa parte. Sí, pues no hay dudas ahorita. Muy bien, bueno, pues espero que les haya quedado muy, muy clara esta parte. Es muy importante que entendamos ese proceso tan maravilloso que hace el complejo B. Con esto quiero que nos quedemos. No es que nosotros querramos sacar complejo B y pues ya nos aprendimos la receta de memoria, no. Ya nos dimos cuenta, vamos a revisar rápidamente algunas láminas. Todas las carencias de vitamina B que se dan por estas deficiencias, ¿cuántas de estas deficiencias tenemos en una sola personita? Cansancio, somos muy irritables, andamos también deprimidos, ya nos salieron las canas, se nos cae el cabello, tenemos insomnio, se nos olvidan las cosas, nada más nos movemos tantito y nos da alergia o nos enfermamos de algo y tenemos estreñimiento. ¿Cuántas de estas enfermedades, llamadas enfermedades, que para nosotros son síntomas que el cuerpo nos está diciendo dónde está la carencia, hablan de una importante necesidad de complejo B? Esa es la razón por la que se da siempre en terapia desintoxicante. Como hemos explicado, el complejo B, sobre todo para los alumnos nuevos, retomar esto. Con esto quiero cerrar. ¿Por qué se da el complejo B en una terapia desintoxicante? Si cuando hablamos de sus beneficios, de cada una de las variedades del complejo B, no nos dice que limpia, desintoxica, a menos que sea colina con inositol. Colina con inositol hacen un trabajo maravilloso, desengrasante y desintoxicante de páncreas, hígado y riñones. Pero el resto de las variedades del complejo B apoyan el sistema nervioso metabolismo, como hemos visto. ¿Por qué? Porque necesitamos que el paciente, desde que se está desintoxicando, tenga el aporte del nutriente más importante a nivel de que participa en más de 40,000 funciones a la vez. ¿Qué quiere decir esto? Imaginemos que es una empresa, que tenemos una imprenta enorme, grandísima, y tenemos a 40,000 empleados. Y esos 40,000 empleados tienen que hacer el trabajo para la impresión del informe de un periódico. Y faltan 2 de esos empleados. Ese periódico se va a tener que hacer a marchas forzadas. Entonces vamos a notar ahí cómo si esos 2 empleados, que a lo mejor ni sabemos sus nombres, se va a notar en el trabajo para sacar el periódico, vamos a notar que hacen falta 2 personitas haciendo su trabajo. Bueno, eso es lo que sucede, pero a nivel del organismo. Imagínense que 2 funciones metabólicas, 2 funciones a nivel enzimático, 2 funciones a nivel de nutrición del sistema nervioso dejen de hacerse en cualquiera de esos procesos, el organismo entra en un desequilibrio, en un desbalance que puede llevarnos a una sola persona a toda esta sintomatología. Como les decía, ¿cuántos pacientes atendemos? O en nosotros mismos hay cansancio, irritabilidad, insomnio, encanecimiento, alergias, estreñimiento, una sola persona. Estamos hablando que faltan muchas de las variedades del complejo B. Esa es la razón por la que se da en el tratamiento desintoxicante, además de colina e inositol. Se los digo porque me he encontrado muchas preguntas que dicen, bueno, ¿en qué me sirve el complejo B para desintoxicar? No se da para desintoxicar. Se da porque cuando recibimos de primera vez a un paciente y lo vamos a desintoxicar, tiene ya muchas carencias nutricionales. Entonces, por un lado desintoxicamos y por otro lado ya estamos apuntalando nutrición. Nutrición del sistema nervioso, nutrición del sistema metabólico y nutrición del sistema glandular. Entonces, esa es la importancia por la que siempre lo debemos de tomar en cuenta en nuestra primera fase desintoxicante y en sucesivo siempre lo manejamos. En todos los tratamientos, en todos aparece igual que los minerales. Supongo que vamos a tratar también minerales, entonces ahí vamos a ver esa relación tan cercana, tan hermanada que hay entre los minerales y el complejo B, presentes en el 99.99% de sus tratamientos. Quiero que lo tomen en cuenta porque de verdad esa es la base de un terapeuta ortomolecular.
No de memoria en sus recetas poner, minerales y complejo B porque siempre lo ponen. No, es la conciencia de por qué estás dando eso y el funcionamiento que tiene este nutriente para la regeneración, la nutrición y la conservación del equilibrio de la salud. Y con eso nos quedamos. Espero que les haya sido muy interesante el tema, que se sigan nutriendo con información que ustedes tienen, muy importante y muy valiosa, que nos la compartan. Y la próxima sesión vamos a hablar de los beneficios de las vitaminas, que son muchísimos, es un tema también algo largo, y de todas las dudas que ustedes tengan. Así que apúntenles, vamos a hablar lo que les decía, ya hablamos de las hidrosolubles, nos toca hablar de las liposolubles, muy interesantes también para todas las dudas que tengan de vitamina A, de vitamina E, la vitamina K, la vitamina P. Vamos a hablar ampliamente de cada uno de estos procesos. Les agradezco su atención a nombre de todo el equipo de ortomolecularmedicina.com. Que Dios los bendiga abundantemente y nos escuchamos en una próxima sesión nutritiva. Las vitaminas del complejo B, todas excepto la B17. Ahora, facilita la conversión de los hidratos de carbono en glucosa. Esa es la magia del complejo B. Esa es la razón inequívoca por la que lo debemos de recomendar a toda aquella persona que tenga problemas metabólicos, baja energía y por supuesto diabetes. Porque permite la conversión de hidratos de carbono en glucosa, para que esos hidratos de carbono no queden en las arterias, estacionados por varias horas causando problemas de salud, y que el cuerpo quema para producir energía. Entonces el cuerpo quema esta glucosa y se convierte en energía, por eso tenemos energía. Si no tenemos complejo B, no se facilita esta conversión, entonces no se transforma en energía la ingesta de hidratos de carbono. No vamos a lograr ese tono muscular solo con los minerales. Necesitamos los minerales para limpiar, para que nos ayuden a absorber, pero para lograr el tono muscular que se ha perdido por los años, por tener un intestino ocupado, necesitamos el complejo B. Estas vitaminas que participan para dar ese tono muscular es la colina, es el inositol, que es la B4, la B8, es la vitamina B6 y es la vitamina B2 para dar el tono muscular. Es esencial para la salud de la piel, el cabello, los ojos, la boca y el hígado. Vaya, es esencial. También la absorción y el almacenamiento del complejo B es muy importante porque es un reservorio de energía, es un reservorio de regeneración para el sistema nervioso, muscular, nos ayuda a la síntesis de muchas sustancias que proveen que nuestro sistema y su complejidad bioquímica, su cadena bioquímica, tiene que ver con la cadena bioquímica de la B1, la B2, la B3. Entonces, igual para sintetizar más nuestro conocimiento, es más fácil, desde mi punto de vista, para ustedes les será más fácil este tipo de literatura, asociarlas todas al complejo B. Todas las vitaminas que integran el complejo vitamínico B son sustancias hidrosolubles que pueden ser cultivadas a partir de bacterias, de levaduras, hongos y mohos. De ahí viene el complejo B para todos aquellos que digamos, bueno, ¿de dónde lo sacan? Pues sí, son derivados químicos que se cultivan a partir de bacterias, de levaduras, hongos y mohos. Todas las vitaminas B, excepto la B17, amigdalina, constituyentes naturales de la levadura de cerveza, el hígado o los cereales integrales, alimentos estos como los más ricos en este complejo tipo de literatura que se encuentra en donde les decía, aquí no denominan con número, por ahí hay un micro abierto, ¿verdad? Está el micro abierto. Y en algunas literaturas, quisimos plantearlo así, no se denominan con números las vitaminas, vienen como sustancias del complejo B: biotina, colina, ácido fólico, inositol, PABA o ácido para-aminobenzoico. Es otro tipo de literaturas, se los ponemos así para que no les caiga de extraño. Son corrientes corrientes literarias en donde unos le apuestan a que sí deben de tener número, otros que
las catalogan dentro del complejo B e incluso la apartan del complejo B. La biotina la han aportado el complejo B, el inositol y la PABA. Pero yo me voy más al rango de denominarlas con un número porque es más accesible y además todas son hidrosolubles. Todas son hidrosolubles, se queda ahí estancada en forma de glucosa y no tenemos con qué convertirla en energía. Es vital en el mantenimiento de las grasas y de las proteínas porque, les decía, B1 y B6 participa íntimamente en el metabolismo de las grasas porque es un nutriente del cual el hígado depende para hacer estas funciones. Estas funciones las hace la colina y el inositol. Es necesario para el funcionamiento normal del sistema nervioso, incluso es el más importante factor individual para la salud de los nervios. Entonces la necesitamos en muchísimas funciones de las cuales depende nuestra vida, nuestra energía, nuestra estabilidad emocional. Este complejo B también es esencial para el mantenimiento del tono muscular en el tracto intestinal. Si no tomamos complejo B en el proceso desintoxicante,